posición, digo. Desde ya que hay dos vacantes. Yo creo además que el Poder Ejecutivo no tiene por qué esperar un desenlace. Tiene que proponer, puede hacerlo ya, porque con el tiempo que insume hacer las publicaciones, el tiempo de impugnaciones o avales, bueno, va a llevar un tiempo y por lo tanto tener un candidato propuesto que haya tramitado toda la parte administrativa, digamos, para su designación, es perfectamente legítimo. Entre las reformas que había en el Consejo de la Magistratura estaba el de tener previsto ternas para cubrir las vacantes presentes y futuras. De modo que... ¿Cuál es el poder de un presidente de la Corte? ¿Maneja el presupuesto de la Corte? Muy poco. ¿El presupuesto del Poder Judicial? El presupuesto del Poder Judicial lo maneja el Consejo de la Magistratura. El presidente de la Corte solo maneja el presupuesto de la Corte, que es una porción pequeña dentro del total del Poder Judicial. Y la verdad que tiene funciones más que nada protocolares y unas pocas administrativas. Ni siquiera resuelve el orden de la votación en los expedientes. También, pero por entonces Cristina decía que correspondía a él que le diera más presupuesto a los juzgados de narcotráfico. No, eso le corresponde al Consejo de la Magistratura, no a la Corte. Lamentablemente hay un error. El presupuesto del Poder Judicial lo sigue manejando la Corte Suprema. Estás equivocado, Tonelli. No, lo maneja el Consejo de la Magistratura. No lo maneja. La Corte maneja. Yo acabo de hablar hace 2 días propio. con la doctora Gabriela Vázquez y precisamente me transmitió, y aparece en una nota que ha publicado hace poco, su reclamo a la Corte Suprema de un mayor presupuesto, diciendo que la Corte tiene un presupuesto que no emplea totalmente y el Consejo de la Magistratura está con un presupuesto deficitario. Pero ¿de quién depende que vaya más plata a los juzgados, no sé, de Orán que luchan contra el narcotráfico o lo de San Martín, primero del presupuesto que votamos en el Congreso. O que haya más tribunales federales. O que vaya a Rosario, a donde tiene el problema del narcotráfico. En la provincia de Santa Fe, exactamente. Necesitamos tribunales federales para tratar el tema del narcotráfico. Y eso es un pedido que tenemos y proyectos de ley en la Cámara de Diputados que realmente nunca se tratan y tampoco se efectivizan. En primer lugar, el presupuesto lo hace el Poder Congreso. Judicial, primero, nunca tuvo el Poder Judicial un porcentaje del presupuesto más alto del que tiene hoy. Segundo, el presupuesto lo sigue manejando la Corte a partir de un acuerdo que hubo cuando tratamos los 6 proyectos de reforma judicial denunciado por la diputada Carrió diciendo que era el pacto entre el gobierno y Lorenzetti. Diputada Carrió que acaba de hacer un acuerdo con el jefe político de la fuerza de Pablo Tonelli que dice que el presupuesto lo maneja el Consejo de la Magistratura. Y lo último es que ellos no se oponen a renovar, a reemplazar al doctor Zaffaroni por alguien que tenga condiciones o idoneidad, sino que firmaron, independientemente de cualquier candidato. Yo lo decía lo de Gildavedra. Firmaron no quieren a nadie. Que nadie, Nosotros no queremos tratar que no van a querer este año. tratarlo mientras ¿Y si la Corte queda de 3 gobierno? miembros? Eso es impedirle a un poder de la Constitución Nacional ejercer una potestad que la Constitución pone exclusivamente en cabeza del Poder Ejecutivo. Por eso hemos dicho que es una Pero la Corte puede funcionar con Por 3 miembros y quedar por algo 3 existe miembros. el acuerdo del Senado. Pero precisamente quien inicia el proceso es el Poder Ejecutivo. Pero lo completa el Senado. Pero no pueden, sin haber conocido quién era el candidato, firmar un acta institucional frente a los medios de televisión, compromiso diciendo, político. no Eso son es política. políticos cualquiera. Además, eso es si uno política compara, pura. Por favor. No, pero además, Política si uno política compara, pura. si uno compara las facultades que tenía, incontestable. Es política. si uno compara las facultades que tenía el presidente de la Nación antes de que llegara Néstor Kirchner, tenía Barato mucho es más proponerlo a facultades el Carles. presidente de la Nación que las que tiene hoy un presidente de la Nación para el nombramiento de los jueces de la Corte. Ahora, ¿no fue un error del gobierno enviar el pliego de Carles? Una especie de mojada de oreja, decir, un tipo tan joven, tan garantista, por más que tuviera el apoyo del Papa. No, pero no es el apoyo del Papa, es el currículum que tiene, es el haber trabajado en la coordinación de la reforma de los códigos durante todo este tiempo. Me parece que tiene de sobra currículum. Pero ellos no lo hicieron por una cuestión de idoneidad, lo hicieron por una cuestión política. Exactamente, Lo hicieron para no dejar gobernar al gobierno. No, para no dejar gobernar, no. Absolutamente, ¿cómo no? Si es una facultad de gobierno. El gobierno gobierna absolutamente. Bueno, es una Pero atribución claro que del gobierna. gobierno. La atribución del gobierno es proponer. Pero el Senado tiene la atribución de dar acuerdo o de no dar Por supuesto, acuerdo. y de Perfecto. firmar De modo y que así de como no el puede gobierno adelante. ejerció su atribución de No puede proponer, firmar un el documento Senado antes de que ejerció haya su un atribución candidato de no dar propuesto, acuerdo. Tonelli. Es una Es del atribución ABC del del Senado. derecho. Es Además, el realmente pliego una no fue conducta tratado porque el antijurídica. oficialismo lo retiró. Lo ¿Para retiró ustedes del qué debate. representa, para usted como oficialismo, para buscarlo como oficialismo, qué representa Lorenzetti?
Mira, yo creo sinceramente que a Lorenzetti hay alguien, no solamente, es decir, hay gente de mucho poder en el país, de poder mediático, de poder económico, que lo ha convencido de que él tiene un rol político. Estoy absolutamente convencido. Si me pedís que te traiga un documento fotocopiado, no te lo voy a poder traer porque estas cosas no existen. No, bueno, es un análisis. Creo que lo sabemos todos, inclusive los que le gustaría verlo. Yo creo que él se prepara para cumplir un rol político ante cualquier avatar que pueda tener ¿Pero a quién la representa? política argentina. ¿Cómo? ¿A quién pensás que Al representa? poder. Cuando él dice hay que poner, él no dice hay Es que el poder, ponerle el poder límites económico, porque al el gobierno también es poder. al poder económico, claramente. Cuando el oficialismo dice A ver, eso, sí. quiere decir Clarín. Yo lo traduzco para que Leemos todo el los mundo- subtítulos. Para que todo el mundo lo Magneto, sí, entienda. poder mediático. Sí, Clarín, Clarín. Magneto. O sea, Esa para vos impresión. Lorenzetti es igual Mañeto. Cuando el oficialismo Magneto, dice La eso, dice Nación, Clarín. No, yo creo que el Yo me hago análisis, cargo, ¿no? yo lo haría al menos a partir de los actos concretos. Y creo que en toda la parte de la estructura económica del nuevo Código Civil y Comercial se traduce efectivamente esa situación de privilegio para el gran poder económico, ¿no? Y además basta revisar las 33 subcomisiones que trabajaron bajo la directiva del doctor Lorenzetti para encontrar allí que toda la parte económica fue redactada por los estudios jurídicos de las empresas transnacionales, ¿no? Y esto, ¿Es así eso? por supuesto que es así, basta ver las firmas y basta ver la pelea que hubo para sacar al Estado. O sea, vos concretamente querés decir que la parte de Económica. derecho empresarial fue derrotada por los No lobistas familia, de las empresas. No la parte de familia y persona, que han tenido otra orientación y que es perfectamente rescatable. Pero todo lo que atañe, por ejemplo, al derecho internacional privado, de decir que corresponde que las partes, por la autonomía de la voluntad, fijen ley y jurisdicción aplicable, aunque el contrato se haga para ser cumplido en territorio de la nación argentina, ¿Qué es lo que hace- quebranta qué es lo que el hace YPF? principio de territorialidad de la ley y jurisdicción, Eso es lo que hace YPF. que es un principio inveterado. Sí. No, a mí esto no me consta, pero digo, eso que tanto critica el doctor Barcesat es lo que hace YPF. Cuando firma acuerdos con Chevron o con petroleras extranjeras y pacta que a ese contrato se le aplique la ley de Londres y el sistema arbitral de la Cámara de Comercio de París. De modo que no veo qué tan terrible sea eso. Bueno, No, pero eso es... yo creo sí. yo creo que es muy saludable igual para un país que discuta el Poder Judicial, porque parecía un tema... La última vez que se discutió Pete, tanto un fue tema- en los tiempos de la Corte de Menem. un tema inmóvil, sí, pero había una concentración tal que era imposible entrarle. Yo creo, pues ¿sabes qué pasa? Yo creo que nosotros estamos muy impregnados desde hace muchas décadas de un discurso donde el Poder Judicial es algo impoluto, algo inmaculado, que además custodia la democracia, ¿no? Es un poco la custodia de la reserva moral de la República. Ahora, está integrado por, primero, personas que tienen cargos vitalicios. Eso es más de la monarquía que de la democracia. Además son hereditarios en muchos casos, por eso se habla de la familia judicial. Eso es más de la monarquía que de la democracia. No pagan impuestos. No pagan impuestos. No pagan Por impuestos a las acordada. ganancias. Por acordada. Bueno, por acordada. Eso es monárquico, porque justamente el fin de la monarquía es cuando los sectores económicos dicen, no, si nos obligan a pagar impuestos tenemos que decidir. Bueno, ellos no pagan impuestos. Y por último, esto de que vos tenés una presidenta de la nación que tiene un respaldo de millones de voluntades y tiene un límite constitucional de 8 años. Y el presidente de otro de los poderes con 3 votos, y yo insisto en lo que dije al principio, si lograra esos 3 votos se puede quedar toda la vida. Entonces, ¿de dónde me van a decir que esta gente es la que tiene que custodiar la democracia? Los fallos de la Corte, los 4 años de parálisis de la ley de medios. Cuando la ley de medios establecía un año para adecuarse, para desconcentrar el poder económico de ese gran oligopolio que era el que sigue siendo el diario Clarín, le daba un año. Al pasarse 4, quiere decir que hubo 3 años en que Clarín facturó mes por mes, abonado por abonado, y se llenó de plata y pudo dar un salto tecnológico con la plata que constitucionalmente era de los medios sin fines de lucro que establecía la ley A de mí me medios. parece Sí, evidente. pero la Es ley decir, no pasó Esto- nada con la ley de medios. Dejo de lado esto de la ley de medios que... No, porque esa pero- es la clave de por pero qué el lo poder primero que dice necesita que Raimundi- Lorenzetti juegue un rol lo que dice político. Raimundi Esa es que la él clave. descree del sistema republicano, porque el sistema republicano de división de poderes que rige en los países más desarrollados del mundo, donde la gente vive mejor, donde hay más oportunidades de trabajar y de ser feliz, es este sistema.
en el que los jueces son vitalicios, controlan el Poder Ejecutivo, controlan el Poder Legislativo. Es el sistema que rige en los países más desarrollados y en donde la democracia está más asentada y afianzada. Entonces, si Raimundi no cree en eso, lo que no cree es en el sistema republicano.